en una sombría iglesia, llena de rostros en duelo. El servicio funerario para Mark Wilson, de 28 años, procede en silencio. El elogio del sacerdote resuena sarabarier a través de las sagradas paredes hasta que una extraña vibración rompe el silencio. Mientras los susurros se extienden por la congregación, el misterioso temblor del ataúd se hace más fuerte. El sacerdote se acerca con manos temblorosas y lentamente levanta la tapa. Lo que descubre a continuación hará que tu sangre se hiele. Inspirado en una historia real, mantente atento para conocer la extraordinaria historia real detrás de este video. Pero antes de comenzar nuestra historia, pulsa el botón de me gusta, asegúrate de suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia nueva. Truenos retumbaban en la distancia, mientras los dolientes entraban en la iglesia de San Miguel para el funeral de Mark Wilson. Nubes oscuras se habían reunido en lo alto, proyectando una penumbra antinatural sobre el procedimiento. La pérdida de alguien tan joven, de apenas 28 años, había enviado ondas de choque a través de la comunidad. Un ataque al corazón, dijeron. Tan repentino, tan inesperado. Los antiguos bancos de la iglesia gemían en el pesado silencio, mientras amigos y colegas entraban, sus rostros pálidos de shock y dolor. Las sombras bailaban a través de las paredes, mientras las velas parpadeaban en la corriente de aire. En la primera fila, Sarah Chen se secaba los ojos con un pañuelo. Como la amiga más cercana de Mark en el trabajo, había tomado su muerte particularmente mal. Durante los últimos 2 días, había sido fundamental en la organización del funeral, asegurando que todo fuera perfecto para el último adiós de su querido amigo. La débil luz que se filtraba a través de las vidrieras proyectaba un resplandor inquietante sobre el ataúd, los colores pareciendo más sangre seca que los cálidos tonos habituales. Una corriente fría susurraba por la iglesia, haciendo que las llamas de las velas bailaran y las sombras se retorcieran por las paredes. Las palabras del sacerdote flotaban en el aire, hablando de la bondad de Mark, su generosidad, su brillante futuro trágicamente truncado. Pero el destino tenía otros planes para este servicio funerario. Comenzó como una vibración sutil, apenas perceptible entre los silenciosos sollozos de los dolientes, un zumbido bajo que parecía emanar del pulido ataúd de madera. Al principio, la gente se movía en sus asientos, sin estar seguros de si estaban imaginando cosas, pero la vibración se hizo más fuerte, más insistente. La voz del sacerdote vaciló cuando el extraño sonido se volvió imposible de ignorar. Susurros confusos se extendieron por la congregación. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus asientos, otros retrocedieron. La vibración se había convertido en un zumbido distintivo que resonaba a través del techo abovedado de la iglesia. Sarah Chen de repente se puso de pie, su rostro pálido. «Por favor», llamó, su voz temblando. «Deberíamos continuar con el servicio. Esto es irrespetuoso». Pero su súplica fue ahogada por los crecientes murmullos de la congregación. Algo no estaba bien. El sacerdote se acercó al ataúd con pasos vacilantes. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la tapa. Detrás de él, varios dolientes se habían puesto de pie, divididos entre curiosidad y horror. Sarah hizo otro intento de detenerlo, insistiendo en que Mark merecía dignidad en la muerte. Pero la misteriosa vibración exigía investigación. Con un crujido que pareció resonar a través del silencio atónito, el sacerdote levantó la tapa del ataúd. Sus ojos se ensancharon mientras miraba lo que había dentro. Allí, colocado cuidadosamente sobre el pecho del difunto, había un teléfono. Su pantalla estaba iluminada
vibrando con una videollamada entrante. La congregación contuvo la respiración mientras las manos temblorosas del sacerdote recogían el dispositivo. El identificador de llamadas mostraba un nombre que envió jadeos ondulantes por la iglesia. Mark Wilson. El tiempo pareció detenerse mientras el dedo del sacerdote flotaba sobre el botón de responder. ¿Cómo podría el muerto estar llamando a su propio funeral? La pregunta flotaba pesadamente en el aire mientras finalmente aceptaba la llamada. Lo que sucedió a continuación perseguiría a todos los presentes durante años. El rostro de Mark Wilson apareció en la pantalla, muy vivo. Su imagen era cristalina, sus ojos alerta, su expresión grave. El cuerpo en el ataúd, como todos podían ver ahora, era un maniquí expertamente elaborado. La verdad comenzó a desenredarse como un hilo extraído de un tapiz cuidadosamente tejido. La voz de Mark llenó el espacio sagrado a través del altavoz del teléfono, cada palabra cayendo como un martillazo en el silencio atónito. No estaba muerto. Nunca había estado muerto. Esta elaborada escena era una trampa y acababa de cerrarse. Mark reveló un escalofriante patrón que había pasado desapercibido durante meses. Se centraba en Sarah Chen, la amiga en duelo en la primera fila. La misma Sarah que le había estado llevando comidas caseras al trabajo. La misma Sarah que le debía $50,000. 2 meses antes, el mundo de Mark había comenzado a desmoronarse cuando se enteró de la muerte de Tom Parker. Un ataque al corazón, dijeron. Tom había sido el mentor de Mark cuando se unió a la empresa por primera vez hace 3 años. Almorzaban juntos todos los miércoles hasta que Tom de repente dejó de aparecer. Sarah había sido quien dio la noticia, mencionando casualmente cómo le había estado llevando comidas caseras a Tom en sus últimas semanas. Apenas un mes antes de la muerte de Tom, su colega David Chen había muerto de la misma manera. Otro ataque al corazón. David, que corría maratones y lideraba el desafío de fitness de la oficina cada año. David, que acababa de celebrar su 35º cumpleaños. Mark recordaba a Sarah organizando una colecta para la viuda de David, hablando en su funeral sobre lo generoso amigo que había sido. Algo hizo clic en la mente de Mark cuando Sarah mencionó estas muertes durante un almuerzo un día. Tom y David le habían confiado a Mark que le habían prestado dinero a Sarah. Cantidades sustanciales para una oportunidad de inversión infalible. Cuando la realización le golpeó, la sangre de Mark se heló. Cada víctima tenía una conexión con Sarah a través de varios eventos de networking o conferencias profesionales. Cada uno le había proporcionado préstamos significativos y cada uno había muerto inesperadamente, sus muertes atribuidas a causas naturales. El patrón era tan simple como mortal. Sarah pediría prestado dinero, afirmando que había encontrado una prometedora oportunidad de inversión. Luego venía la amistad, los gestos de cariño, las comidas quiseras. Finalmente, una muerte súbita, siempre dictaminada como causas naturales. Y ahí estaba Sarah, la amiga devota, organizando el funeral, lamentándose apropiadamente, pasando a su próximo objetivo. Cuando Sarah comenzó a traerle el almuerzo a Mark, él reconoció las señales de advertencia. La misma rutina que había seguido con sus otras víctimas. Comenzó a documentar todo, cada comida que ella traía, cada conversación que tenían. Guardó mensajes de texto donde ella discutía su oportunidad de inversión y mantuvo registros del dinero que le había prestado. En lugar de comer la comida, la hizo analizar en un laboratorio privado. Los resultados confirmaron sus sospechas. Rastros de cianuro, cuidadosamente medidos,
administrados lentamente a lo largo del tiempo. El veneno estaba siendo mezclado en las comidas caseras que Sarah le traía 3 veces por semana, acumulándose en lo que habría parecido una progresión natural hacia un fallo cardíaco. Mark llevó sus pruebas a la policía. El detective James Morrison, que había investigado una de las muertes anteriores pero no encontró nada concluyente en ese momento, vio cómo las piezas encajaban. Juntos, formularon un plan para atrapar a Sarah en el acto. La operación requería un tiempo perfecto y un secreto absoluto. Necesitaban que Sarah creyera que había tenido éxito. Un equipo de profesionales médicos ayudó a crear documentación detallada de la supuesta muerte de Mark. El maniquí en el ataúd fue elaborado por expertos forenses para resistir una inspección casual. Cada detalle tenía que ser perfecto para mantener la ilusión. El sacerdote retrocedió tambaleándose, su rostro ceniciento al darse cuenta de lo que esto significaba. Las palabras escaparon de sus labios en un susurro horrorizado. «Dios mío, no». Estaba parado junto a una asesina en serie, alguien que había convertido la amistad en un arma, la bondad en una herramienta para el asesinato. La fachada compuesta de Sarah se agrietó. Se lanzó hacia la puerta, pero su escape fue interrumpido. Varios dolientes se pusieron de pie, revelándose como policías de civil. Habían estado esperando este momento, posicionados estratégicamente por toda la congregación. Las puertas de la iglesia se abrieron y Mark Wilson entró, flanqueado por más oficiales. Su presencia, vivo, respirando, caminando, era la pieza final de evidencia. El mundo de engaño cuidadosamente construido por Sarah se desmoronó cuando las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. El detective Morrison dio un paso adelante entre los dolientes, leyendo a Sarah sus derechos. La mujer que había interpretado el papel de amiga en duelo tantas veces ahora quedaba expuesta ante las familias de sus víctimas previstas. Algunos de estos familiares habían sido invitados al funeral específicamente para este momento. Finalmente, aprendiendo la verdad sobre las muertes de sus seres queridos. La verdad emergió en olas de horror. Esto no se trataba solo de un intento de asesinato. Se trataba de una serie de asesinatos calculados, disfrazados de trágicos accidentes, ocultos detrás de una máscara de amistad y cuidado. Sarah Chen había perfeccionado su técnica. La amiga preocupada, la sobreviviente afligida, la colega servicial que organizaba funerales para sus propias víctimas. El elaborado plan de Mark había funcionado perfectamente, usando el propio patrón de Sarah contra ella. Ella había asistido a este funeral tal como había asistido a todos los demás, para mantener su apariencia inocente, para completar su actuación de dolor. Los eventos de ese día trajeron una sanación inesperada a la comunidad. El coraje de Mark al exponer los crímenes de Sarah dio cierre a familias que habían perdido a seres queridos. El caso hizo titulares nacionales, llevando a la reapertura y resolución de casos similares en todo el país. Gracias a la cuidadosa documentación y pensamiento creativo de Mark, se salvaron innumerables vidas potencialmente. ¿Y tú? ¿Qué harías si notaras algo sospechoso sobre alguien cercano a ti? ¿Tendrías el coraje de tomar acción como lo hizo Mark?